Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y como les decía, mis amados hermanos, ese es el anhelo de nuestro corazón, que recibamos siempre por parte de Dios nuestro Señor ese pan nuestro de cada día, ese alimento espiritual que necesitamos para ser edificados. No me cabe la menor duda, hay mucha fe en mi corazón, que cuando la palabra del Señor Jesucristo es predicada, es enseñada, algo positivo tiene que venir a nuestras vidas, porque la Escritura declara en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que así resalta la Escritura, que la misma palabra de Dios es viva, y no solamente es viva, sino eficaz. Hoy quiero compartir con ustedes, queridos amigos y amados hermanos, quienes nos sintonizan a través de este medio de comunicación, los que se han hecho presentes el día de hoy a este lugar. Una vez más les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Queremos compartir un precioso mensaje basado en la hermosa palabra de Dios, un mensaje que lleva como título una santificación completa. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener esa santidad, de caminar consagrado, no solamente delante de los hombres para dar buen testimonio, sino especialmente y principalmente delante de Dios nuestro Señor, el cual, como dijo el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esas son hermosas palabras de nuestro Salvador Jesucristo, declaradas por el apóstol Pedro, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, declarando que nuestro Dios es santo. También nosotros debemos de andar en santidad. Una santificación completa, ese es el título del mensaje para nosotros en esta hora. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Si alguien está con vida en esta tarde, de un gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Alabado sea el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leeremos las Sagradas Escrituras tal cual como están escritas, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique, oiga bien, por completo. Habla de una santificación completa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto es importante señalarlo, una santificación completa. Y oiga muy bien, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que compone todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, que no tenga reproches, que no haya tacha, para la venida de, ¿qué dice, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo volverá por nosotros? Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, este precioso verso que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23 habla de una promesa maravillosa que el apóstol Pablo declara hacia la iglesia en Tesalónica, pero también a la iglesia de Jesucristo, declarando el deseo de él, de que Dios mismo es el único que puede santificarnos, pero santificarnos completamente. Es decir, que Dios siempre estará interesado en que nuestro espíritu esté santificado, nuestra alma camine en santidad, pero nuestro cuerpo también exprese externamente e interiormente esa santificación, esa consagración a nuestro Dios, que sea completa. ¿Para qué, mi hermano? Ahí mismo encontramos la respuesta: porque Jesucristo volverá. Y para que no encuentre una tacha, no encuentre una mancha en nuestro vivir, que no haya ese obstáculo que nos impida entrar juntamente a la nueva Jerusalén de una forma manchada, sino que haya esa santificación completa. Lo bueno de todo esto, mis amados hermanos y queridos amigos, es que cuando Dios envía esta palabra es porque Jesús mismo está interesado en nosotros
en limpiarnos completamente, en que caminemos en una santificación completa, no solamente nuestro espíritu, también nuestra alma, y ojo, esto es muy importante, y también nuestro cuerpo. Damos gloria al Señor Jesús, que Él ha provisto de maestros en la escuela dominical, ha provisto de líderes que están comprometidos a llevarle a nuestros jóvenes, a llevarle a nuestros niños la importancia de caminar en santidad, de que tengan esa santificación completa. Y también damos gracias por nuestros pastores, damos gracias por nuestros maestros, nuestros predicadores, que siempre están exhortando con amor a los hermanos de que caminemos en santidad, de que seamos esa luz del mundo que dijo el Señor Jesús, para poder ser de testimonio, para poder ser ejemplo esta generación, mis amados hermanos, que necesita del conocimiento de Jesucristo, que necesita una limpieza, una regeneración, porque estamos viviendo días lamentables, desafortunadamente terribles. Una santificación completa, la cual Dios nuestro Señor está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a que nosotros también dispongamos el tiempo necesario para ser enseñados por Jesucristo nuestro Salvador, para ser santificados. Y mis amados hermanos, todos conocemos que hoy en día, hasta este año 2013, las malas noticias son las que imperan, son las que reinan en este mundo, y hablo especialmente de la gente que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cualquier medio de comunicación puede testificar lo terrible que está aconteciendo en nuestro mundo, y no lo decimos de una forma, no lo decimos de una forma para bien, no nos sentimos orgullosos de eso, no, para nada, al contrario. Nos duele mucho ver la situación que está pasando en nuestro mundo, nos duele mucho ver la situación de una humanidad que cada vez parece darle la espalda a nuestro Dios, no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero damos gloria a Dios que todavía hay un buen número de personas que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Hay un buen número de personas, yo diría millones, que se han rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo para poder tener una vida mejor, para poder caminar en rectitud y sobre todo agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor, el Dios de Israel. Una santificación completa es necesaria para un mundo que está hundido en la suciedad, un mundo que está hundido en el pecado. Decía anteriormente, las malas noticias son las que imperan hoy en día en el periódico. Los que acostumbran a ver las noticias en el periódico o la internet, lo podemos ver a través de la televisión, también a través de la internet, lo podemos escuchar en la radio. Las malas noticias es lo que el mundo está ofreciendo hoy en día. Lo decimos con mucho dolor en nuestro corazón, pero es lo que la gente allá afuera está escuchando. Pero para todo veneno siempre hay un antídoto, y para toda enfermedad siempre hay un remedio, y ese remedio son las buenas nuevas, son las buenas noticias de Dios. Ese remedio se llama Jesucristo. Lo que necesita el mundo hoy en día es escuchar de la palabra de Dios, es de escuchar el único camino de salvación, ese camino precioso que Dios ha dejado para que este mundo pueda ser limpiado, pueda ser santificado y pueda ser llevado a un lugar especial para reunirse con nuestro Dios. Ese camino, esa santificación, esa consagración se llama Jesucristo. Por eso decíamos que las malas noticias del mundo son las que imperan alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en cualquier parte donde vivamos. Las malas noticias siempre proliferan, pero para contrarrestar esto, como un buen antídoto, como una buena medicina, aparecen las buenas noticias de nuestro Dios. Y entre esas buenas noticias que Dios nos tiene es que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y para que nuestro Dios encuentre una iglesia, un buen grupo de personas, millones de personas que están dispuestas a ser renovadas, a ser cambiados de su estilo de vida, nuestro Dios tendrá que trabajar con su iglesia. Y por eso damos gloria a Dios que Él hasta el día de hoy sigue santificando a su iglesia. Pero hoy nuestro Dios nos ofrece una santificación completa.
nos ofrece ayudarnos, pero en nosotros estará la disponibilidad para poder acceder a lo que la perfecta voluntad de nuestro Dios requiere para con nuestras vidas. Quiero tocar un punto muy importante en esta preciosa tarde, un punto fundamental en esta predicación. Como punto número 1 le he intitulado Un Dios de paz que demanda santificación. Un Dios de paz que demanda santificación. Bueno, especialmente este mandamiento ha sido diseñado para el pueblo de Dios, y esto es muy importante señalarlo. Un Dios de paz, solo hay un Dios de paz. Jesús lo dijo, mi amado hermano, querido amigo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir que hay un príncipe de paz, hay un Dios de paz de nombre Jesucristo. Pues ese Dios de paz también demanda santificación para su pueblo. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero que tome muy en cuenta en esta preciosa hora, amado hermano, amada hermana, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que le ha permitido a Cristo Jesús ser no solamente su Señor, sino su Dios, que la voluntad de ese Dios de paz, de ese Dios de amor y de misericordia, es precisamente esa santificación, y por supuesto una santificación completa, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro ser, que Jesús mismo santifique todo nuestro ser. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios, una santificación completa para su pueblo, para cada persona que le ha aceptado como Señor y como Salvador. Lo declara acá Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8, que pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Y ahora viene a continuación una serie de exhortaciones a tener muy en cuenta, no solamente para los jóvenes, sino para toda aquella persona que quizás todavía no ha llegado a dar el paso del matrimonio. Esto es muy importante. Y aún para aquellos maridos, aquellas esposas que quizás están viviendo una vida espiritual desordenada. Esto es importante señalarlo. Lo decimos en esta hora porque creemos que Jesucristo es amor. Y si esta palabra está siendo predicada en esta hora es porque Dios ha permitido que usted escuche este mensaje para que pueda caminar en santidad completa, es decir, todo su espíritu, su alma y su cuerpo, porque Jesucristo le ama. Dice la Escritura acá que os apartéis de fornicación, y esto es importante señalar: toda relación sexual que está fuera del matrimonio, y aún toda relación sexual dentro del matrimonio que es a modo de abuso sexual y entre otras cosas, también forma parte de la fornicación. Muchas veces no se llega al adulterio en el matrimonio, pero se llega a hacer un abuso en cuanto a las relaciones sexuales. Pero la Escritura nos demanda que esto no es bueno para con Dios, es decir, que Dios no anhela eso para nosotros, sino por el contrario, que nos apartemos de fornicación, que no sea a la fuerza, que sea bajo la perfecta voluntad de Dios dentro del matrimonio. Para todos aquellos jóvenes, aún gente mayor que anhela un día poder llegar al matrimonio, es necesario conservarse, caminar en santidad, consagrarse para Dios, porque esta es la voluntad de nuestro Dios, nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ahora habla a los que están casados y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Creo, mi amado hermano y amada hermana, sin lugar a dudas, no hay duda en nuestro corazón de que una de las prioridades dentro del matrimonio es que haya esa santidad y sobre todo ese honor dentro del matrimonio, ese respeto mutuo, para que puedan caminar en esa santificación completa que requiere nuestro amado Salvador Jesucristo. Si no es así el caso en esta hora dentro de nuestros matrimonios,
para todo aquel que ha tenido ese privilegio de estar casado. Si no ha llegado todavía a ese punto de tener a su esposa o a su esposo en santidad y honor, este es el mejor día para pedirle perdón a su esposa, para pedirle perdón a su esposo, si en algo se han fallado, si se han faltado el respeto, si no han caminado bien las cosas. Hoy el Señor Jesucristo quiere esa santificación completa, no solamente en la vida de cada uno de ustedes, sino en su matrimonio. Entonces, mi amado hermano, recalca acá en la Escritura que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su esposa, su propia esposa, en santidad y honor, sobre todo la fidelidad, ¿no, hermanos? No en pasión de concupiscencia. Y esto es lo que hablábamos acerca de la fornicación también dentro del matrimonio. Bueno, pero ese es otro tema. Dice que no debemos de andar en un desorden sexual, en un espíritu de lascivia, sino ser santificados por medio de nuestro Dios, ese Dios de paz que demanda santificación. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, es decir, como aquellas personas en general a nivel mundial que no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Que luego dice la Escritura que ninguno agravie o que dañe ni engañe en nada a su hermano y aún a su prójimo. Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su prójimo. Esto nos va a ayudar mucho para obtener esa santificación completa, el estar bien con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Porque el Señor es vengador de todo esto. Esto, por supuesto, conlleva a aquellas personas que tienen quizás algún pleito y que quizás ha entrado en su corazón el deseo de vengarse. Eso no le va a ayudar a santificarse completamente. Es necesario que ese Dios de paz, ese Dios de amor que es Cristo Jesús, nos santifique por completo. Y para eso debemos desechar todo tipo de pleito, todo tipo de rencor, todo tipo de envidia. Para eso está el Señor Jesucristo. Él se encargará del resto. Ahora dice la Escritura que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El versículo 7 es importante en esta hora para nosotros. Atesórelo en su corazón, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay personas, mis amados hermanos, que todavía viven deleitándose en el pecado. No es nuestra prioridad señalar o dictaminar justicia, ni crítica, ni juzgar solo por juzgar, pero viene al caso poder exhortar con amor en esta hora que si algo requiere nuestro Dios, si algo nos ha llamado nuestro Dios, es precisamente a la santificación, porque la Escritura declara, como decíamos al principio en 1 de Pedro 1:16, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo de nuestro Dios haga esa nueva criatura en nosotros, viene la santificación completa. Hay una disponibilidad en nuestro corazón para poder caminar en rectitud delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ponernos en manos de nuestro Dios, exponerle nuestra debilidad, pedirle que nos ayude en esa área donde no podemos. Hay personas que están peleando con su propia fuerza, que quieren salir adelante con sus propias convicciones, pero quiero decirle algo. Para poder dejar todo tipo de vicios, llámese alcohol, drogas, llámese cigarro, marihuana, lo que usted quiera, con lo que muchos están batallando, para poder hacerlo es necesario que el poder de Cristo esté en nosotros, que Él pelee en nuestro interior, que Él lo haga por nosotros, que lo que tenemos que hacer es rendirnos a Jesucristo, poder permitirle que Él dirija nuestros pasos, que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, que Jesucristo sea el que nos fortalezca, que Jesucristo sea el que nos restaure. Permitirle a Cristo que su palabra, que la palabra de Dios sea el alimento principal de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Que cuando haya alabanza sea alabanza de adoración, alabanza de júbilo que exalte al Señor Jesucristo. Que nos llenemos, que nos empapemos de ese vino celestial, de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Sé que hay batalla, sé que hay lucha, sé que hay tribulación, pero sé también que hay una salida. Y esa salida hermosa se llama Jesucristo. Entonces vemos acá que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí, hermano, sí, hermana, es difícil, lo reconocemos, pero nunca imposible. Cuando nos ponemos en las manos del Señor Jesucristo, todo es posible con nuestro Dios.
Acuérdense, mi hermano, que allá en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, la hermosa escritura declara para nosotros: de modo que si alguno está en Cristo, óigalo bien, en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es importante señalarlo. Cuando una persona permite que Jesucristo trabaje por él, esa persona tendrá éxito. Lo dice la escritura en Filipenses 4:13: todo lo puedo, óigalo bien, en Cristo que me fortalece. Usted por su propia fuerza no podrá santificarse. Lo que usted tiene que hacer es disponer su corazón, rendirse a Jesucristo, llenarse de su palabra, llenarse de la presencia del Espíritu Santo, y Dios mismo hará esa santificación completa por nosotros, porque dice la escritura: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo ofrece noticias malas, Dios ofrece noticias buenas, que Jesucristo volverá, pero se llevará a su iglesia sin mancha, sin arruga. Se llevará una iglesia que esté santificada completamente en espíritu, alma y cuerpo. Cuando estamos batallando, cuando estamos luchando con esta santificación, aparece Jesucristo para ayudarnos. Todo es disponer nuestro corazón y decirle en esta hora al Señor Jesucristo: haz de mí lo que has propuesto hacer de mí, porque la buena obra que el Señor Jesús ha empezado en usted la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Versículo 8 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4: así que el que desecha esto, ¿qué cosa? Todo lo que hablamos, de apartarnos de fornicación, de tener a nuestra esposa y viceversa, al esposo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no en desórdenes sexuales, como los gentiles que no conocen a Dios. Todo el que desecha que no dañar ni engañar a ninguno de nuestros hermanos y al prójimo, todo esto, mi amado hermano, si lo desechamos, dice la escritura, no desecha, hombre, es decir, al que lleva el mensaje, al que lleva la exhortación, el vaso que el Señor Jesús está usando para poder hablar a nuestras vidas. Dice: así que el que desecha esto, no desecha, hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo hablaba hace algunos días con algunos hermanos predicadores, tuve la oportunidad de conversar con ellos y de compartir algunos consejos. Todo estaba muy lindo, hermano, en el Espíritu Santo. Cuando uno habla de la palabra de Dios, siempre hay edificación. Y yo hablaba, exponía este consejo: es necesario que la palabra de Cristo more en nosotros. Es necesario que cuando hayan reuniones de líderes, cuando hayan reuniones de predicadores, de ministros, si hay algo que sobresalga, es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a limpiar, es la palabra de Dios la que podemos transmitir al pueblo de Dios, es la palabra de Dios la que necesita el pueblo del Señor Jesucristo, porque hay que desechar toda fábula, hay que desechar todo tipo de historias vanas, todo tipo de palabra que no va a edificar. Pero cuando la palabra de Cristo sea predicada, sea enseñada, sea expuesta, entonces habrá edificación para el pueblo de Dios y para nuestras vidas. Lo dice la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y así como habla la boca, también predica la boca, también canta la boca de lo que hay en nuestros corazones. Quiero hablar un poquito acerca de la santificación. La santificación, amados hermanos, es el proceso de hacerse santo. Decíamos hace algunos minutos que nuestro Rey demanda para nosotros ser santos, porque Él, hablando de nuestro Dios, es santo. Entonces, la santificación es el proceso de hacerse santo, y esto da como resultado un cambio de estilo de vida dentro de aquella persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El punto principal de la santidad es Dios mismo, porque declarábamos hace algunos minutos que Dios es santo. Aún su nombre, amado hermano, es santo, y todo lo que vemos de Dios es santo. Aún el nombre de nuestro Dios no puede ser declarado en vano, porque es santo. Todo lo que pertenece al Señor Jesús es santo, debe estar dentro de ese reino de santidad. Por supuesto que dentro de ese reino se encuentra su pueblo, y su pueblo debe tener una santificación completa. Vuelvo a decir, es difícil, pero cuando nos ponemos en manos del Señor Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Algunas épocas han sido santificadas para el Señor, quizás algunas fechas
Por ejemplo, usted se acuerda que el sábado también ha sido santificado, lo vemos allá en Génesis capítulo 2, verso 3. Algunas fiestas solemnes también en el pueblo judío han sido santificados, como el año del jubileo también, que se encuentra allá en Levíticos capítulo 25, versículo 12. Israel santificó o trató como santos esas épocas especiales del año, observando estrictamente las ordenanzas de cada una de estas fiestas. Acuérdense también que algunas tierras como Canaán, como Jerusalén, han sido declaradas en la Escritura como tierras santas para Dios nuestro Señor, y por lo tanto no deben ser contaminadas por una conducta pecaminosa dentro del pueblo del Señor Jesucristo. El tabernáculo, el templo, todos los objetos relacionados que estaban al servicio de los sacerdotes eran santos, pero más allá de todo esto, más allá de los días, de las fiestas, más allá de los utensilios, si hay algo que nuestro amado Salvador Jesucristo requiere, anhela en su alma, es que su pueblo sea santificado, porque somos de mucho valor para nuestro Salvador, no solamente nuestro espíritu, también nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, que haya esa santificación completa, y para esto nuestro Dios está allí para ayudarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como punto número 2, mi amado hermano, en esta predicación que le he titulado una santificación completa, como punto fundamental número 2, quiero hablar de que ese mismo Dios de paz es quien nos santifica por completo. Y bueno, cuando uno habla de una enfermedad, cuando habla de una dolencia, por supuesto debe hablar también de la medicina y de la sanidad para ese dolor. La palabra de Dios es espada de dos filos, así te presenta el problema, pero así te presenta la solución. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Jesús, cuando oraba, mi amado hermano, allá en el monte por los discípulos, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, del corazón y de los labios de nuestro Salvador están estas hermosas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesario, mi amado hermano, querido amigo, poder tener la hermosa palabra de Jesucristo en nuestras vidas, porque esa misma palabra es la que nos va a llevar a la consagración. Esa misma palabra de Dios, esa misma palabra de Cristo es la que nos va a ayudar a caminar en santidad, es la que nos va a ayudar a que esa santificación completa esté en todo nuestro ser. Nuestro espíritu requiere de la palabra de Dios, nuestra alma requiere de esa palabra de Dios, y aún nuestro cuerpo requiere de esa palabra de Dios, porque cuando hay palabra del Señor Jesús en nuestras vidas, cuando nos ponemos en manos de nuestro Dios, cuando hay oración, cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo, cuando ponemos nuestro corazón en toda disponibilidad para que el Señor Jesús haga en nosotros esa santificación completa, créeme que cuando vengan los problemas, cuando vengan la lucha, las tribulaciones, cuando vengan situaciones tremendas en nuestras vidas, habrá ese gozo, habrá esa libertad en el Espíritu, habrá una santidad que no solamente la llevaremos por dentro, sino que se va a expresar externamente. Aún nuestro caminar, aún nuestra sonrisa, aún nuestra vestimenta reflejará esa luz de Cristo que alumbra dentro de nosotros. Cuando hay una santificación completa, Dios mismo nos ayuda, mi amado hermano. Cuando disponemos, cuando tenemos el deseo de que Cristo haga de nosotros una nueva persona. Hay muchas ocasiones, mi amado hermano, que hemos escuchado testimonios terribles de personas que andan una vida espiritualmente terrible, una vida espiritualmente desordenada. Pero para eso es la palabra de Cristo, para eso es la palabra de Dios en esta hora, para hacerle ver que Cristo está interesado en usted, que corrija lo que está mal, que enderece lo que está mal. Y solamente se puede corregir, se puede enderezar a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es la palabra de Dios, que un día se manifestó dentro de los hombres, tomó un cuerpo humano, todo Dios estaba en Cristo. La palabra de Dios, dice la Escritura en Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios, y el verbo, o sea, la palabra de Dios, era con Dios, y el verbo, o sea, la palabra de Dios, era Dios. Estaba hablando Juan de Jesucristo. Esa misma palabra de Dios que señala Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que, amado hermano, Jesús nos ayuda a santificarnos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios, para que haya una santificación completa, que nuestro espíritu
nuestra alma y nuestro cuerpo refleje que Cristo está en nosotros, es necesario la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ella es la que nos santifica. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, por favor, en el capítulo 6, versículo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Gloria al nombre de Jesús. Escuche con atención lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos hermosos versículos, mis amados hermanos, desde el versículo 9 al versículo 10 del capítulo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los corintios y les recalca que no se equivoquen. Ningún injusto va a poder heredar el reino de Dios. Ningún injusto podrá entrar sin santidad en el reino de los cielos. Lo dice el versículo 9. Él les está recalcando que hubo algunos de ellos que un día fueron fornicarios. Hubo algunos de los corintios, y especialmente en la iglesia del Señor, que un día fueron idólatras, algunos fueron adúlteros, algunos fueron afeminados, otros fueron homosexuales, otros fueron ladrones, fueron ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, muchas otras personas que anduvieron sin Dios y sin esperanza, que andaban viviendo una vida muy desordenada y por supuesto no caminaban en santidad, porque no tenían al único que puede ayudarnos a caminar en santidad, y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dirige estos versículos inspirados por el Espíritu Santo, diciéndole a los corintios en el versículo 11: acuérdense que estos eran algunos de ustedes, muchos de ustedes eran fornicarios, muchos eran idólatras, muchos eran adúlteros, eran afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, eran borrachos, eran maldicientes, estafadores. Pero ahora les dice el apóstol Pablo, estoy parafraseando el versículo, ahora ya han sido lavados. Solamente la sangre de Jesucristo puede lavar nuestro pecado. Solamente la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de toda mancha, de contaminación, de pecado. Por eso quiero decirle en esta hora, querido amigo, que se hizo presente, que nos está escuchando a través de este medio de comunicación, solamente la sangre de Cristo Jesús puede lavarnos de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario puede hacer posible que nuestra mancha de pecado sea quitada y poder entrar, poder acceder a la presencia de nuestro Dios. Esto es lo que Pablo estaba anunciando. Por eso, querido amigo, querida amiga que está aquí, si tienes una vida de pecado, si estás viviendo una vida hundida en el estrés, en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión, con intentos de suicidio, todavía hay una respuesta a tu vida, todavía hay una luz de esperanza, y no es cualquier luz de esperanza, es una luz que te va a sacar adelante. Cuando has tenido problemas con tus hijos rebeldes, cuando has tenido problemas con tus padres que quizás también están viviendo una vida llena de vicio, de drogas, una vida llena en el pecado también. Para todo hay solución. Todo aquel amigo, toda aquella amiga que me está escuchando, cuando parece que ya no hay solución a nuestro problema, cuando parece que todas las puertas se nos han cerrado, quiero decirle en esta hora, la Biblia demuestra, cuando el Evangelio de Jesucristo entra en la vida de una persona, cuando Cristo toma el control de tu vida, créeme que vas a salir adelante, créeme que vas a obtener respuesta para tu problema. Como le dije algún tiempo a algún muchacho por ahí, le dije, ¿sabes qué? No se van a acabar todos tus problemas, pero Dios estará allí cuando aceptas a Cristo. Dios estará allí para sacarte adelante. Dios estará ahí para poder salir, para que tengas un mejor futuro. Dice la palabra de Dios hablando de Jesucristo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Óyelo bien, el que rescata del hoyo tu vida, el único Cristo Jesús, el que te corona de favores y de misericordia.
Lo dice acá la palabra de Dios, que muchos eran fornicarios, muchos eran idólatras, muchos eran adúlteros, eran afeminados, eran homosexuales, muchos eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos. Pero un día vino Cristo Jesús a su vida, un día vino la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo, un día conocieron de Jesucristo, y aquellos pecados, aquellas personas que levantaron su mano para decir: ¿sabes qué? Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, hoy le doy la espalda a este mundo, hoy le doy la espalda al pecado. Entonces se cumple la escritura, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea su santo nombre. Por eso, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando, que vino a este lugar, si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, este es el momento indicado para rendirte a Jesucristo, y Él haga de ti una nueva persona y limpie la mancha de pecado que hay en tu vida. Igualmente, aquellos hermanos que se alejaron del camino del Señor Jesús, hoy también Cristo llega a tu corazón y te dice todavía que te ama, que aborrece el pecado. Dios no se complace con el pecado, aborrece el pecado, pero también ama a aquellos que le buscan. Si tú le buscas, como dice la escritura, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y el que busca a Jesucristo lo va a encontrar. Si te has alejado del evangelio de Jesús, si ya no has vuelto a la iglesia por cualquier problema que ocurrió, vuelve al camino, vuelve al redil del buen pastor. Sigue hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a estos hombres que fueron regenerados. Dicen: esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados. Y eso es lo que quiero resaltar: ya han sido santificados. Acuérdese, la palabra de Dios es la única que nos puede santificar. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, mis queridos amigos, que para todo problema siempre hay una solución, y para toda enfermedad una medicina. Esa solución y esa medicina se llama Jesucristo. Como punto número 3 de esta predicación, que lleva como título una santificación completa, quiero hablar como punto número 3, un Dios de paz que te da la opción de santificarte o no. Quiero explicar algo muy importante. Jesús dijo allá en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y es muy cierto. Cuando Cristo ordena, aunque el hombre y la mujer digan no, se hace lo que Jesucristo dice, porque nuestro Dios es soberano, es todopoderoso. Se hace lo que papá ordena. Pero algo que me agrada de nuestro Dios, algo que siempre le he estado agradecido con mi Salvador, es que cuando Él anhela en su corazón que le alabemos, nos hace que le adoremos, que le alabemos, que salga de nosotros, que esa alabanza suba delante de su presencia como un perfume, un olor fragante, como ese incienso hermoso que dice Apocalipsis, que sube delante de su trono. Y de igual manera Él nos da opción de escogerlo, no solamente como Señor, estoy hablando de Jesucristo, nos da la opción también de aceptarlo como Salvador, de aceptarlo como el Rey de nuestras vidas, y sobre todo aceptar a Jesucristo como nuestro Dios. Pero también está la otra opción. Esta opción, por supuesto, no la pone el Señor. La opción siempre te va a dar el Señor Jesús, es que lo aceptes como Señor para que obtengas la vida eterna, puedas entrar en la nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Pero la otra opción la escogerás tú. Es decir, tú tienes la opción en tu corazón. Dispones de buscar a Cristo o rechazar a Cristo, de aceptar la luz o rechazar la luz. Pero también Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, te da la opción si quieres santificarte o no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque está en la escritura. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Alabado sea el Señor Jesucristo. Oiga lo que dice la hermosa palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquí viene lo más hermoso: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y óigalo bien, grábeselo en su corazón: y el que es santo, ¿qué dice, hermanos? Santifíquese todavía. ¿Lo ven, hermanos? La palabra de Dios es espada de dos filos.
también te presenta el problema, pero también te presenta la solución. Lo hemos visto. Testimonio de personas que no quieren salir adelante, que no quieren tener éxito en la vida, y hablo sobre todo en lo espiritual, hablo sobre todo de caminar en santidad delante de nuestro Dios. Muchos dicen que están batallando, pero no hacen el esfuerzo de luchar, de permitirle a Cristo que les ayude. Nomás lo dicen de labios para afuera, pero en realidad no están luchando. Es nomás lo dicen quizás por salir en ese momento que les están preguntando. Pero acá la realidad es que la Escritura, la palabra de Dios está diciendo, ¿saben qué? El que es injusto, si ese es el tipo de vida que le gusta, pues sea injusto. Tendrá su recompensa según lo que haga. Entrará al reino de los cielos si se santificó por completo, si su espíritu, alma y cuerpo fueron guardados, fueron hallados irreprensibles, sin reproche, para la venida del Señor Jesús. Si te gusta vivir una vida en inmundicia, dice la Escritura, y el que es inmundo, pues sigue en la inmundicia. Hay personas que se deleitan en el pecado. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, mi amado hermano, peca desde el principio. Pero dice la hermosa Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Pero yo tengo que decirlo en esta hora. Hay personas que se complacen en el pecado, eso es lo que les hace feliz. Saben muy bien en su corazón, el día que sean hallados inmundos, seguirán en la inmundicia, porque todo aquel que sigue en la inmundicia quedará destituido de la gloria de Dios. Pero todo aquel que permite que Jesucristo lo limpie de todo pecado, toda aquella persona que permite que Jesucristo haga en usted esa santidad completa, por supuesto que va a ser llevado, va a ser arrebatado en la nube del cielo. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso, si te place vivir una vida en el pecado, vas a seguir una vida en el pecado. Pero si quieres componer tu vida espiritual, si quieres que haya días de refrigerio, vengan días de alegría, de paz espiritual en tu hogar, que se acaben todos esos problemas entre padre e hijo, y que se acaben todos esos problemas con los que has estado batallando. Jesucristo es la solución, amado hermano. Ya no vivas en la injusticia, ya no vivas en la inmundicia, ya no vivas en el pecado. Por eso es esta palabra de bendición para tu vida, porque Jesucristo es bueno, porque Jesucristo te ama, porque Jesucristo quiere rescatar tu vida, porque Jesucristo quiere enderezar lo que está torcido en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús, exaltado sea el nombre del Dios de Israel. Aleluya. Y viene lo hermoso, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios, y el que es justo practique la justicia todavía. Toda aquella persona que un día aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y tomó también el paso decisivo de ser un discípulo de Cristo, de ser bautizado, de guardarse para nuestro Dios. Toda aquella persona que está haciendo esto, entonces viene a ser justificado en el nombre del Señor Jesús. Jesús nos da la justificación no por nuestras obras, sino por el deseo de nuestro corazón de querer hacer la perfecta voluntad de Cristo en nuestras vidas. Así que el que es justo, practique la justicia todavía, sígase consagrándose para su Dios, siga buscando el bautismo del Espíritu Santo, siga buscando la palabra de Dios todos los días de su vida, sigan haciendo cultos familiares, congréguese con sus hijos, padres e hijos, ahí reunidos como familia, compartiendo, expresando todo lo que hay en su corazón acerca de la palabra de Jesucristo. Sigan buscando el bautismo del Espíritu Santo, sigan orando en sus hogares, en las iglesias, en el trabajo, sigan guardándose para nuestro Dios. Aleluya. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que sigue buscando la santidad, el que sigue buscando la santificación completa, el que quiere que Jesucristo siga limpiando su vida, santifíquese más. Queremos más santidad, queremos más santificación. Que nuestro espíritu sea santificado, que nuestra alma sea santificada, que nuestro cuerpo camine en santidad, que se refleje que Jesucristo está en nosotros por dentro, pero que se exprese por fuera. Que cuando caminemos, que cuando hablemos, que cuando nos vistamos, sepan que caminamos también en santidad externa. Esto vamos a hablar un día de esto, acerca de la santidad externa. Pero lo que hay por dentro se refleja por fuera. Cuando hay una santidad interna, también habla la santidad externa en nuestros cuerpos.
cuerpos. Alabado sea el Señor Jesús. Así que el que se santifica, sígase santificando. Sé más, todavía el que busca el bautismo del Espíritu Santo, sígalo haciendo. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura, para que sea guardado irreprensible todo nuestro ser para la venida del Señor Jesucristo. Cuando saben que Jesucristo volverá, cuando saben que Jesucristo se llevará a su iglesia hacia el granero del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Dios de Israel. Así que ese Dios de paz te da la opción. Tú escoges seguir en la inmundicia o seguirte santificando. Y si no te estás santificando, hoy es el momento indicado para decirle al Señor Jesucristo: ayúdame, me pongo en tus manos, permíteme que tu palabra sea el pan nuestro de cada día en mi vida, en mis hijos, si los tuvieras, en mi esposo, en mi esposa, porque Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Voy a concluir, amados hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 9. Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Cuántos son jóvenes en Cristo? Ahí levanten sus manos. ¿Cuántos son jóvenes en Cristo? Aleluya. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De manera que veo muchos aquí espiritualmente que somos jovencitos, que todavía reflejamos esa juventud espiritual en nuestras vidas. Salmo 119, verso 9. Esto es para niños, jóvenes y adultos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esto en resumen es santidad. ¿Con qué podrá obtener esa santificación completa? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Algunas traducciones dicen obedecer, es lo mismo. Con obedecer tu palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Cristo está la santificación completa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.